y con Gustavo Capucho. Te escuchamos. Muchas gracias, Juan. 6 minutitos pasaron de las 4 de la tarde y comenzamos desde aquí en vivo, desde el diario, con toda la información, con toda la actualidad, como todos los días. Y por supuesto vamos a hablar de todo, vamos a hablar de lo que pasó ayer, esta tragedia en Niza, en Francia. También vamos a hablar de fútbol, de lo que le pasó a Boca. Vamos a hablar también de toda la actualidad, lo que está sucediendo en el país. Te lo vamos a ir contando de a poco, pero bueno, empezamos con la información internacional, con esto que pasó anoche en Niza y que conmocionó al mundo. Este ataque, en principio, de un hombre con un camión en medio de los festejos en el aniversario de la Revolución, empezó a zigzaguear y atropelló, mató a más de 80 personas. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Sí, según los últimos datos oficiales, este atacante mató a 84 personas y más de 100 continúan internadas. Y según confirmó el presidente francés François Hollande, son 50 las que están en estado crítico. ¿Qué es lo que...? Sí, no, lo que íbamos a remarcar es que desde la Embajada Argentina en Francia confirmaron que no hay argentinos entre las víctimas. ¿Qué es lo que se sabe de este atacante que fue abatido por la policía? Su nombre es Mohamed Bouhlel, es un tunecino de 31 años, quien vivía en Francia desde 2011 y tenía permiso de residencia en Francia ya que estaba casado con una franco-tunecina y por eso le habían dado este permiso. Esto se pudo comprobar a partir de los documentos que fueron encontrados por el personal de seguridad dentro del camión que utilizó para matar, como decíamos, a 84 personas. Allí estaba su registro de conducir, tarjetas bancarias y un teléfono celular. De ahí, con esos datos, encontraron a su exmujer. Así es, pudieron localizar a su familia, que su exmujer fue detenida dentro de la investigación para tratar de determinar si él actuó solo o si tuvo algún cómplice para realizar esta masacre allí en Niza. Una cuestión importante que destacaron las fuerzas de seguridad fue que Bouhlel estuvo 9 horas detenido con el camión en el Paseo de los Ingleses, allí donde se realizaban los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución Francesa. ¿Qué fue lo que él dijo? Tengo que entregar helados. Esa fue la excusa que utilizó para que las fuerzas de seguridad le permitieran mantenerse en una zona que estaba restringida al paso del público justamente por los festejos que se iban a hacer durante la noche. Entonces, como dijo que tenía que entregar helados, pudo quedarse allí. Sí, qué raro que no se haya hecho ningún chequeo por parte de la policía, porque recordemos que hace menos de una semana terminó la Eurocopa y había un importante operativo de seguridad en toda Francia. Niza también fue sede de los partidos, en donde si el conductor de un camión dice que lleva helados, que él, digamos, en un área que estaba restringida, que le crean y no lo revisen, ¿no? Porque tenía armas en el camión. Sí, tenía armas en la caja del camión. Lo que trascendió en los últimos minutos fue que eran armas que eran falsas, que no podían ser utilizadas y que también tenía una granada pero que no podía explotar. Sin embargo, este hombre, a medida que manejaba, iba disparando. Le disparó tanto a las víctimas como, según las autoridades francesas, a los policías que intentaron detenerlo. Por eso tendrían que haber hecho, es la crítica que se le hace al personal de seguridad, un mayor control sobre el camión y no creer solamente en los dichos de esta persona. Porque además había mucho personal policial, porque cuando termina su recorrido, se arma un gran operativo que cuando termina con la vida de este hombre se ve un espectacular operativo, una gran cantidad de policías que disparan contra el camión, o sea que policías en la zona había muchos, ¿no? Porque estaban culminando los festejos, eran las 12 de la noche. Claro, y se puede ver sobre todo la cantidad de policías queda reflejada en el estado en el que quedó el camión. Si se observa en las imágenes el frente del rodado, se lo puede ver todo el parabrisas con los impactos de bala. O sea que personal policial había y además después de que terminara el recorrido en el camión, la masacre, se realizó un operativo muy minucioso sobre todos los vehículos que transitaban por la zona. Hay imágenes que se pueden ver a través de internet, por ejemplo, de policías apuntando a cualquier conductor que pasaba. Los hacían bajar, les apuntaban y de esa manera revisaban todos los vehículos. También hay que decir, como comentabas, que la mujer de él fue detenida y que incluso su ahora ex familia política
no habló muy bien de Boulel. Dijo que no cumplía con ninguna de las tradiciones del Islam, que bebía alcohol, que comía carne de cerdo, que fumaba marihuana y que incluso le pegaba a la ahora ex esposa. Sí, claro. Esto es lo que trascendió en relación, pero te quería hacer un comentario con lo que decías antes, ¿no? Que esta incertidumbre que había en relación a cuántos eran los atacantes, ¿no? Cuando se terminan con la vida de este hombre, pero esto que decías, revisaban todos los vehículos, porque también no sabían si había más gente, o sea, si esto iba a seguir, ¿no? Había un gran desconcierto en un primer momento. Sí, lo que buscaban eran cómplices, ya que como decías, en el camión iba él solo, no había otros atacantes dentro del rodado, entonces buscaban en los demás vehículos que circulaban por la zona armas o cualquier indicio que les permitiera a las fuerzas de seguridad detener o impedir un nuevo atentado que finalmente no se produjo. Decías que la familia política no habló bien de él y tenía antecedentes, pero solamente por delitos menores él. Pero ahí de lo que se hablaba es un poco de violencia doméstica también. Claro, eso fue el registro que tiene la policía de Francia, está vinculado con hechos domésticos o, como decías Gustavo, hechos menores. No así el padre de Boulel, quien está vinculado, según los servicios de inteligencia de Francia, con partidos islámicos extremistas en Túnez. ¿Sí? O sea, en su país de origen, no así en Francia. Y un detalle que podemos mencionar con respecto a esta camioneta que utilizó para matar a más de 80 personas, es que él la había alquilado el día anterior. O sea, Boulel alquiló la camioneta, el camión mejor dicho, el miércoles y esperó el jueves a que se concentrara la gente para disfrutar de los fuegos artificiales y así él poder cometer este atentado. Ya estaba posicionado para el ataque. Así es, porque recordemos que tanto el Estado Islámico como la red Al-Qaeda sugirieron a sus seguidores, a sus lobos solitarios, como le dicen estas personas que atacan, digamos, por su cuenta, sin una organización o sin otros cómplices, se les dice lobos solitarios, les sugirieron que si no podían cometer atentados con explosivos, que utilizaran cualquier otro elemento que sirviera para matar lo que ellos llaman infieles. El famoso factor sorpresa que, digamos, creo que el más emblemático fue las Torres Gemelas. Nadie se esperaba un ataque con aviones comerciales, ¿no? Y sin embargo, bueno, empezó por ese lado. Y ahora también, un camión aparentemente totalmente inocente y que hace un recorrido y mata a 80 personas, digamos, parece increíble. Sí, es lo que decías, es utilizar el factor sorpresa, el desconcertar a las fuerzas de seguridad con elementos que en ningún momento tal vez se piensen que pueden ser utilizados para matar, para cometer un atentado. Esto fue lo que hizo Boulel y respondió así en cierta forma a lo que proponen los líderes, como decíamos, tanto del Estado Islámico como de Al-Qaeda, utilizar cualquier elemento, no solo explosivos, para matar. Según los mensajes que fueron distribuidos a través de sus redes a los infieles estadounidenses, franceses y a cualquiera de sus aliados. Porque además, cuando se veían las primeras imágenes del camión que estaba atropellando a las personas, atrás iba gente corriendo al camión, porque entiendo que algunos pensarían que o le había pasado algo al conductor, se había descompuesto, que trataban de pararlo. Incluso hay una imagen que se ve una moto que trata de pararlo, pero finalmente termina cayendo. Pero digamos, en las primeras imágenes se nota que no se pensaba que esto era algo intencional, que el conductor del camión tenía la intención de matar a todos los que estaba atropellando. Claro, lo que hubo desde un primer momento fue mucha confusión. No se sabía qué era lo que estaba pasando. Confusión que en cierta forma comenzó a disiparse cuando este atacante disparó a las fuerzas de seguridad que se empezaron a acercar al camión, como a la gente que a la que no atropellaba también le disparaba. Su objetivo era matar y por eso lo quedó demostrado de esa forma. Pero sí, como bien decías, hubo una gran incertidumbre en un comienzo acerca de qué es lo que estaba pasando, porque este camión zigzagueaba y atropellaba a quien se cruzara por su camino. Porque además en París, al mismo tiempo, hubo como un principio de incendio muy cerquita de la Torre Eiffel y salía un humo muy negro que cubría una parte de la torre. Entonces era como que al mismo tiempo se veían las imágenes de la Torre Eiffel con un humo negro y esto que estaba pasando. Entonces no sabía si había relación. Finalmente, lo primero que se había hecho era que era un incidente con fuegos artificiales en París que había provocado este incendio, pero que no era nada más. Después no hubo mucha más información al respecto.
Sí, lo que ocurrió en París, ahí en cercanías de la Torre, fue algo que no tuvo absolutamente nada que ver con el atentado de Niza. Fue humo, por eso se creyó que podría haber habido alguna explosión, que podría haber otro atentado en el centro de París, que rápidamente las autoridades se encargaron de decir, no, esto no tiene nada que ver, fue un incidente con fuegos artificiales que también era parte de los festejos del aniversario de la Revolución. Pero es muy emblemático, digamos, en un aniversario de la Revolución que la Torre Eiffel esté cubierta de humo era como muy significativo ayer, ¿no? ¿Qué pasó con François Hollande, que no estaba en París? No, estaba en Avignon, él rápidamente fue hacia París, donde se reunió con el resto del gobierno y hoy viajó hacia Niza, donde visitó a los heridos y fue el quien confirmó que 50 personas se encontraban en un estado crítico. Pero además tomó otras medidas. La más emblemática tiene que ver con que él dijo que va a profundizar, que van a intensificar los ataques en Siria y en Irak. O sea, vinculándolo directamente como luego hicieron otros funcionarios franceses con el Estado Islámico. Que el Estado Islámico tiene, por decirlo de alguna manera, sus bases en estos países, en Siria e Irak, son dos de los lugares donde más fuerza, más acciones realizan. Además, decretó Hollande 3 días de duelo nacional en toda Francia y volvió a establecer el estado de emergencia durante 3 meses, que esto fue algo paradójico, ya que durante la tarde de ayer Hollande había dicho que ya no tenía sentido mantener el estado de emergencia y por eso a fines de este mes se iba a terminar. Lo sucedido por la noche en Niza obligaron al presidente francés a extenderlo durante por lo menos 3 meses más. Y también otros países europeos se encargaron de ampliar sus medidas de seguridad por temor a que los ataques se expandieran hacia otras naciones. Fueron España, Alemania e Italia los que anunciaron que van a tomar mayores resguardos en la zona fronteriza para evitar que algún posible atacante que se encuentre en territorio francés cruce la frontera y pueda ir hacia las otras naciones. Algo similar a lo que ocurrió en noviembre pasado cuando fueron los ataques en el Teatro Bataclan y en el Estadio de Saint-Denis en París, que pocos días después ocurrió un ataque en las estaciones de trenes del metro, mejor dicho, en Bélgica. Esto es lo que ahora se quiere evitar, que se expanda la posibilidad de que haya nuevos atentados en otros países de Europa. Pero sí, el objetivo sin duda es que el temor esté presente siempre, y eso está. Sí, es algo de lo que no van a poder librarse algunos países europeos, sobre todo mientras mantienen sus campañas en Medio Oriente. O sea, cada vez que sufren, que son víctimas de un ataque terrorista, ellos intensifican una campaña que iniciaron ya hace muchos años en Siria, en Irak y en otros países que, para decirlo de alguna manera, es como una devolución que hay. Ustedes atacan en los países en donde, por ejemplo, el Estado Islámico tiene mayor influencia y después sufren un atentado en su territorio. También es consecuencia de la muerte del número 2 del Estado Islámico, que las propias agencias de medios que ellos tienen confirmaron durante esta semana, poco antes de este atentado. Y así no termina nunca. No, lamentablemente son capítulos que se van sucediendo, pero sin un final. Bueno, después seguimos, Gastón, gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Y nosotros de Francia volvemos ahora a la Argentina, vamos a seguir con lo que tiene que ver con